Hola, ¿cómo están? Bueno, acá les acerco un video para que vean las razones o las facilidades que tenemos para utilizar referencias absolutas a veces en lugar de referencias relativas, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo parecido al que tenemos en el trabajo práctico. Entonces fíjense una situación, por ejemplo, que tenemos unos productos y queremos recargar con un porcentaje dado, en este caso 40%, una serie de productos, ¿sí?, para aumentar su valor. Entonces, si nosotros en algún momento quisiéramos cambiar ese porcentaje por un porcentaje mayor o un porcentaje menor, tendríamos que editar, ¿sí?, estos valores, todos estos valores, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner acá un porcentaje, por ejemplo, de 35%, ¿sí?, tendríamos que cambiar en cada una de las celdas ese valor para que se vea reflejado en el monto total, ¿sí? Entonces tendremos que hacerlo de a una a la vez, o lo mismo es si lo tuviéramos dentro de la fórmula que está acá en la fórmula total. Si acá en vez de poner B2 más B2 por C2 lo hubiéramos puesto acá el porcentaje, ¿sí?, por 0,4, ¿sí?, y acá también cambiáramos, tendríamos que hacerlo por cada una de las celdas que tienen la fórmula, ¿sí? En cambio, si nosotros en vez de usar referencias relativas o sin referencias, como en este caso que era directamente una ecuación con una constante, utilizáramos, por ejemplo, un valor con una referencia absoluta, en este caso, en este ejemplo, B6, ¿sí? Entonces, si acá nosotros ponemos igual pesos B pesos 6, ¿sí?, y ese valor lo copiamos, ¿sí? Fíjense que ahora tiene un valor constante, ¿sí?, 35, y acá tengo la referencia en la barra de fórmulas, ¿sí?, tengo la referencia absoluta, y si no, tengo el valor constante. Si yo copio esa referencia absoluta en las tres casillas, ¿sí?, ven que ahora quedó todo pesos B pesos 6. Entonces, si yo ahora acá en la fórmula, ¿sí?, cambio eso a la referencia absoluta, ¿sí?, por pesos B pesos 6, ¿sí?, y acá copio la fórmula al resto de las celdas, ¿sí?, ven que automáticamente se copió la referencia absoluta. Y ahora, cuando yo quisiera cambiar el valor del 35% a uno mayor o a uno menor, por ejemplo 40%, van a ver como automáticamente los valores van a cambiar, ¿sí?, y yo tengo que cambiar solamente en un solo lugar, en una sola celda, el valor de ese porcentaje. Entonces no tengo que estar fórmula por fórmula o celda por celda cambiando, ¿sí?, solamente cambiando en un solo lugar obtengo el cambio en el porcentaje que yo quiero. Veamos otro ejemplo de cuándo utilizar referencias absolutas, ¿sí? Seguimos con el ejemplo de ventas, ¿sí? Entonces, supongamos que en el mismo negocio, en el mismo rubro que teníamos recién, tenemos que se vendieron un importe de 124.000 en zapatillas, uno de 205.000 en remeras, uno de 160.000 en pantalones, y eso suma un total de 489.000 pesos. Ahora queremos saber qué porcentaje del total son cada una de las ventas, ¿sí? O sea, qué porcentaje del total es la venta de pantalones, qué porcentaje total es la venta de remeras, y qué porcentaje total del total, perdón, son las ventas de zapatillas, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos? Diríamos, una fórmula fácil sería decir, bueno, el monto que está en B2, por ejemplo, el monto total de la venta de zapatillas, dividido el total de las ventas, ¿sí?, me va a representar en qué porcentaje qué porcentaje del total representan la venta de cada uno de esos rubros, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, fácilmente ahora que copio, como veníamos diciendo, copio esta ecuación en el resto de las celdas de la columna C y voy a obtener el porcentaje de cada uno de esos rubros de venta, ¿sí? Entonces fíjense lo que ocurre ahora. Yo copio hasta la celda C4 y fíjense lo que va a pasar.
¿qué me dice? División por 0, hay un error. Entonces si yo toco en la celda, por ejemplo, C3, ¿qué pasó? Dividió B3, que es el monto de las ventas de la remera, por B6, pero B6 está vacío, está en 0, entonces hay un error. Lo mismo pasa cuando yo toco el error que dice en la celda C4, ¿sí? Está dividiendo el valor de B4, o sea, el valor del total de ventas del rubro pantalones, ¿sí?, por B7. B7 también está vacío, está en 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Solucionamos este error poniendo como referencia absoluta, ¿sí?, a la celda que contiene el monto total de ventas, ¿sí? Entonces, si yo ahora acá, en vez de hacerlo como hicimos recién, que sea copiar a referencia relativa, copio como referencia absoluta, el error desaparece, ¿sí? Y si yo acá hago la sumatoria de todos los porcentajes, va a dar el 100%, ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo de cuándo utilizar referencias absolutas en vez de referencias relativas.